Hola a todos, bienvenidos al 51º tutorial de Python. Hoy vamos a continuar con el programa que empezamos en el tutorial pasado. En el tutorial pasado vimos la estructura general de nuestro programa que vamos a estar creando y hoy ya vamos a empezar con la implementación del código. Primero, antes de empezar, les quiero comentar de que yo voy a estar creando el programa como se me ocurrió a mí y de la forma que yo lo pensé. Siéntanse libres de modificar el programa a su gusto si piensan que alguna función del programa se puede realizar de otra manera, pues háganlo de esa forma. Hay millones de formas de programar y de crear programas y de solucionar problemas dentro de nuestros programas, así que yo les voy a mostrar una solución y ustedes pueden utilizarla o pensar en la solución que se les ocurra. Me parece que lo importante es tener muchas opciones de las cuales se puede elegir una que nos parece que va a ser la más correcta. Entonces, dicho eso, ya vamos a empezar a programar. Lo primero que vamos a hacer es importar lo que necesitamos. From record, import record. Recuerden que el módulo record lo tienen que poner en la carpeta a donde esté su programa y este nos va a salir para crear los registros. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a poner class. Vamos a crear nuestro primer registro que va a ser cliente. En el parámetro ponemos record. Y ahora ponemos los campos de la clase. El primero es nombre, que se inicializa por defecto en una cadena vacía. El código se inicializa en 0. Última película se inicializa en none, ya que este va a hacer referencia luego a un tipo de dato película. Y habilitado se inicializa en true, ya que si creamos un nuevo cliente, este no va a haber alquilado ninguna película y ya va a estar habilitado para alquilar una. Luego creamos la clase película y va a tener campos muy parecidos al de la clase cliente. A diferencia de último cliente, que no va a hacer referencia a un tipo de dato cliente, sino que va a ser un número entero que va a hacer referencia al código del cliente que alquiló por último esa película. Y habilitada igual a true. Fíjense que estas son dos maneras de plantear nuestro programa, uniendo la clase cliente y película mediante un número, un simple tipo de dato entero, que va a hacer referencia al código del cliente. Y la otra manera es unir ambas clases utilizando un parámetro de tipo película dentro de la clase cliente. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a escribir nuestras funciones. Si recuerdan, la primera función que íbamos a implementar era abrir base de datos. Entonces vamos a definir esa función. Lo que va a hacer esta función es crear dos listas que van a contener la información de los ficheros que están obviamente fuera de nuestro programa. Entonces, una va a ser lista clientes, la inicializamos como lista vacía, y lista películas, también como una lista vacía. Ahora lo que vamos a hacer es abrir los ficheros y rellenarlos con la información que haya dentro de estos ficheros. Entonces, fichero clientes va a ser igual a abrir fichero. Abrir fichero va a ser una función que vamos a crear luego, que lo que va a hacer es intentar abrir el fichero y si este fichero no se puede abrir por X razón, va a devolver un mensaje de error. Le pasamos el nombre del fichero. Y recuerden que este fichero, registroscliente.txt, puede llevar el nombre que ustedes quieran y tiene que estar creado ya en la carpeta donde tengan el programa. Ahora vamos a poner if fichero clientes es distinto de none, ya que si el fichero no se pudo abrir en la función abrir fichero, nos va a devolver none. Entonces, si el fichero es distinto de none, o sea que si se pudo abrir el fichero, lo vamos a utilizar para rellenar la lista de clientes en este caso. Entonces, vamos a utilizar una función poblar lista, a la cual le vamos a pasar lista clientes
y fichero clientes. Y le vamos a pasar el número 1 para que la función sepa si tiene que crear un tipo de dato cliente o si es un tipo de dato película, ya que vamos a utilizar la misma función para poblar ambas listas. Y luego lo que vamos a hacer es cerrar el fichero. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el registro de películas. Una vez que hicimos lo mismo con el registro de películas, ya finalizamos esta función y ponemos return, lista clientes y lista películas. Ahora lo que vamos a crear es la función abrir fichero que utilizamos acá arriba. Vamos a poner def abrir fichero. Se le va a pasar como parámetro el nombre de archivo. Fíjense un detalle que las variables las separo con un guión bajo y las funciones las separo con una letra mayúscula al comienzo de cada palabra. Y esta función lo que va a hacer es intentar abrir el archivo con una sentencia try y vamos a poner directamente return open nombre de archivo y lo vamos a abrir como lectura porque solo queremos leer el contenido para almacenarlo en nuestras listas. Y lo que va a pasar es que se va a intentar abrir el archivo y si no se puede, directamente salta el error, no va al return y lo que va a hacer es ir a la sentencia except, que va a estar abajo del try. Entonces, en el caso de que no se pueda abrir el archivo, vamos a imprimir un mensaje por pantalla que va a decir lo siguiente: no se pudo abrir el archivo y ahora vamos a poner el nombre del archivo que no se pudo abrir y luego devolvemos nada y es por eso que después acá pregunta el if si el archivo es igual a none, porque si no se pudo abrir no va a devolver nada. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva función que es la que utilizamos aquí arriba, poblar lista, def poblar lista, la cual va a tener tres parámetros: una lista, un fichero y un número de lista. Y lo que va a hacer es que con la información del fichero va a rellenar nuestra lista con tipos de datos cliente o película dependiendo del número de lista que le pasemos como tercer parámetro. Entonces vamos a poner for línea in fichero registro igual a línea punto rstrip para sacarle un /n o un espacio que tenga al final de la línea, punto split con coma. Recuerden que en nuestro fichero los datos están separados por coma, entonces registro lo que va a hacer es una lista cuyos elementos van a ser la información que estaba separada por coma en nuestro fichero. Y ahora lo que vamos a preguntar es si tenemos que almacenar un tipo de dato cliente o un tipo de dato película. Entonces, if número lista es igual a 1, lista.append cliente con nombre que va a ser igual a registro 0, es decir, el primer elemento del registro que está acá arriba. Luego el código va a ser igual a el elemento 1 del registro pero pasado a entero, entonces int registro 1. Y la última película por ahora la vamos a poner como un entero y luego la vamos a reemplazar por un tipo de dato película. Entonces también lo vamos a pasar entero, int registro 2. Y finalmente el campo habilitado va a ser igual a convertir VF, verdadero o falso, registro 3. Lo que va a hacer la función convertir verdadero o falso es, le vamos a pasar una cadena que va a ser true o false y nos va a devolver un tipo de dato booleano que va a ser true o false, dependiendo de la cadena. Ya que cuando leamos el registro del fichero, esto nos devuelve siempre cadenas. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero en el caso de que número de lista sea igual a 2.
Vamos a poner lo mismo, lista.append. Fíjense que el lista.append lo que va a hacer es modificar la lista que se le pasó como parámetro a la función. Entonces va a estar modificando directamente a la lista que está aquí arriba, lista clientes o lista película. Entonces lista.append, tipo dato película, y nuevamente ponemos los mismos campos que en el tipo dato cliente. Y una vez que tenemos nuestra línea igual que la línea de arriba, nada más que vamos a reemplazar última película por último cliente y habilitado por habilitada, vamos a terminar la función con un return. Y la última función que vamos a hacer hoy es la de convertir VF, que es una función simple. Convertir VF, le vamos a pasar una cadena y vamos a poner, si la cadena es igual a true, return true. El if cadena igual a false, return false. Obviamente no hace falta el if cadena false, porque si no es true va a ser false, pero para quedarnos tranquilos de que la cadena es true o es false, no es ningún otro tipo de cadena, y también porque queda más claro el programa y la función, lo vamos a poner de esta manera. Y bueno, eso fue todo por hoy. En el próximo tutorial ya vamos a estar siguiendo más adelante con las funciones que nos faltan. Así que bueno, los espero en el próximo tutorial. Chao.